La membrana plasmática se encuentra en todo tipo de células, desde los seres procariotas, donde además podemos encontrar otras recubiertas, al igual que en las células eucariotas tanto en vegetales como animales. En todo organismo presenta una estructura similar, en concreto en las células animales las podemos definir mediante el modelo de mosaico fluido, doble membrana lipídica con proteínas intercaladas. ¿Y esto qué significa? La doble bicapa lipídica está formada por fosfolípidos, en concreto por dos, glicerofosfolípidos, conformados por una estructura principal de glicerol, al que se unen dos cadenas de ácidos grasos, y en tercer enlace un grupo fosfato, el cual se unirá a un grupo alcohol, proporcionando diferentes propiedades y funciones dependiendo del grupo al que se una. Esfingolípidos, conformados por una estructura principal de esfingosina, a la que se une una cadena de ácidos grasos, y en el tercer enlace un grupo polar. Estos lípidos presentan carácter anfipático, una cabeza hidrofóbica y cadenas hidrofílicas. Al formar una bicapa, las cadenas hidrófobas quedan enfrentadas hacia el interior de las células y las cabezas hidrofílicas hacia el exterior. La estructura se forma así por una razón simple. Las células están rodeadas y almacenan gran cantidad de líquidos, es decir, de agua. De esta manera necesariamente deben interactuar con ella. Además, encontramos otros elementos en esta bicapa, como puede ser el colesterol, que aporta estabilidad en los codos de los ácidos grasos. Pero también encontramos proteínas muy importantes, ya que tienen una gran cantidad de funciones. Y el glucocáliz, regiones de la membrana enriquecidas en carbohidratos, en concreto, glucolípidos y glucoproteínas, se encargan de reconocimiento celular que permite ciertas interacciones con otras células. La membrana se encarga de dividir el medio interior de la célula del medio exterior, pero las células necesitan una gran cantidad de sustancias y nutrientes para sobrevivir. Por eso la membrana regula el transporte de sustancias. El transporte se puede dividir en dos grupos, activo o pasivo. El transporte pasivo se caracteriza por el paso de moléculas a favor de gradiente, lo cual no necesita de gasto de energía. Podemos encontrar varios tipos de transporte. Moléculas simples que atraviesan la membrana directamente o transporte facilitado, donde intervienen las proteínas de membrana. Estas proteínas forman canales, que pueden ser poros, estructuras proteicas que permiten el paso de ciertas sustancias y que siempre están abiertos, o canales iónicos, un tipo de canal que puede abrirse o cerrarse permitiendo el paso de iones. Estos canales son muy importantes y destacan los dependientes de voltaje y de ligando. Los de voltaje permiten la generación de impulsos nerviosos tanto en el sistema nervioso como en el tejido muscular. El transporte activo necesita energía para realizarse, puesto que transporta sustancias en contra de gradiente. Pero una cosa, estás hablando de gradiente, ¿pero qué es el gradiente? El gradiente puede ser de dos tipos, químico o eléctrico. Normalmente se habla de gradiente electroquímico. Debido a que la membrana separa dos medios, las concentraciones de elementos y electrolitos no es la misma a cada lado, generando un gradiente. A favor de gradiente significa que el transporte se realiza de donde hay más a donde hay menos, es decir, fácil. Pero en contra de gradiente significa que el transporte de donde hay menos a donde hay más. Esto es más difícil y por lo tanto se necesita energía, ATP. El transporte activo, entonces, al realizarse en contra de gradiente, necesita energía. Este transporte también se realiza mediante canales proteicos. El más importante es la bomba de sodio-potasio, la cual mediante cambios conformacionales introduce 2 potasios y expulsa 3 sodios. Pero una pregunta, si el cuerpo siempre intenta estar en equilibrio, la bomba rompería este equilibrio. Imagina que tenemos 6 sodios y potasios a cada lado. Los sodios se acabarían a un lado mucho antes que los potasios, y la bomba no podría funcionar generando un desequilibrio. Pero, ¿tú sabes quién es Gibbs Donnan? No sé quién es. Gibbs Donnan dedujo una teoría en la cual explica que las células presentan una gran cantidad de proteínas, las cuales, debido a su tamaño y carga, no pueden salir y permanecen dentro. Estas generan una gran presión osmótica y además alteran el gradiente eléctrico ya que poseen mucha carga negativa. Por lo tanto, las células deberían dejar pasar mucha agua para equilibrar estos gradientes y presiones. Pero esta entrada de agua sería tan masiva que mataría la célula. Por lo tanto, la bomba de sodio-potasio genera un desequilibrio eléctrico positivo fuera de la célula, el cual permite contrarrestar la carga negativa y así la célula no muere. Entonces, cerca de la membrana hay una división de cargas que se intentan enfrentar, pero no pueden. Claro, a eso se llama potencial de membrana. Debido a estas concentraciones, las membranas plasmáticas presentan un potencial de menos 70 milivoltios. Este enfrenta al potasio y a proteínas contra sodio y cloro, principalmente. Una cosa, ¿no estábamos hablando de las membranas? Es verdad. Entonces, hemos dicho que las membranas están formadas por una bicapa lipídica, colesterol y proteínas. Esto le aporta ciertas propiedades. Estas propiedades son una estructura dinámica con capacidad de autorrepararse y una estructura asimétrica debido al glucocáliz. De esta manera, las funciones generales de la membrana plasmática son separar el medio interno del externo, regular el transporte de sustancias y permitir la interacción intercelular.